Hola chicos, vamos a seguir trabajando con el concepto de distribución de probabilidad y en esta ocasión vamos a hacer algunos ejercicios que nos ayudarán a entender perfectamente cada uno de los conceptos vistos ya en clase. Uno de los conceptos que ya trabajamos es el de variables aleatorias y sabemos que estas se pueden dividir en aleatorias discretas o variables aleatorias continuas. Las variables aleatorias discretas son aquellas que se pueden contabilizar y vamos a poner algunos ejemplos de estas. El número de accidentes de tránsito que ocurren en una autopista en un lapso de tiempo determinado se puede contabilizar y es un ejemplo de variables aleatorias discretas. El número de artículos defectuosos que se encuentran en una muestra aleatoria de 20 artículos producidos por una máquina se puede contabilizar y corresponde a un ejemplo de variable aleatoria discreta. El número de veces que se lanza una moneda es un problema donde se representan las variables aleatorias discretas. El número de hermanos de una persona seleccionada al azar es un ejemplo de variable aleatoria discreta porque podemos contabilizar los elementos. Vamos a llamar variables aleatorias continuas aquellas que su valor numérico no se puede contabilizar. Un ejemplo es el tiempo de espera de un paciente antes de ser atendido. La edad, la estatura, el peso, la presión arterial, la temperatura de las personas que esperan ser atendidas. El total de ingresos y gastos de una familia. Algunos de los conceptos importantes que tenemos que recordar también son la distribución de frecuencias. Hay que recordar que este es un listado de las frecuencias observadas de todos los resultados de un experimento que en realidad se han presentado cuando se lleva a cabo el experimento. Es decir, la distribución de frecuencias se presenta cuando el experimento ya fue realizado. Una distribución de probabilidad es un listado de las probabilidades de todos los resultados posibles que podrían presentarse si se efectuara el experimento. En este caso, el experimento todavía no se ha realizado, pero se puede considerar las posibilidades de los resultados de este experimento. Las probabilidades que se asocian a cada uno de los valores que toma la variable aleatoria, que hemos llamado X, constituyen lo que se conoce como la distribución de probabilidad, es decir, la relación entre la variable aleatoria y el valor con el cual asociaremos esta variable. La distribución de la probabilidad puede representarse como una función matemática. También es conocida como función de probabilidad y en este caso lo que vamos a hacer es generar una fórmula o ecuación que al sustituir los datos posibles de los valores llamados X, que son mi variable aleatoria, estos valores te vayan dando como resultado los valores de la llamada función de probabilidad. De forma gráfica, es una gráfica de barras cuya altura corresponde a la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. En el eje de las X vamos a poner los valores asignados a la variable aleatoria y en el eje de las Y vamos a poner los valores de la función de probabilidad. Una tabla de valores es una tabla donde se muestran en una columna todos los posibles valores de la variable aleatoria y en la otra columna todas las probabilidades asociadas. También se puede disponer la tabla en forma de renglones, en donde vamos a poner en el primer renglón todos los valores de la variable aleatoria y en el segundo renglón todas las probabilidades asociadas. Hay que recordar que a estas columnas y renglones se les van a definir como los valores del dominio y los valores del rango. Los valores del dominio corresponden a la variable aleatoria, mientras que los valores del rango corresponden a la probabilidad asociada. También debemos recordar dos propiedades muy importantes que se deben de cumplir cuando existe una distribución de probabilidad. Si estas dos condiciones o propiedades no
se cumplen, la distribución de probabilidad no existiría. La primera regla es el valor de la probabilidad asociada debe estar entre 0 como el mínimo valor y máximo el valor de 1. La segunda regla es la suma de cada una de estas probabilidades asociadas siempre debe de ser igual a 1. Si no te da el valor de 1, entonces no existe la distribución de probabilidad. Recuerda que el valor de xy es el valor de la variable aleatoria a la que denominamos como el dominio. Y al valor de p de xy lo conocemos como la probabilidad asociada y está asociada a cada valor de la variable xy. A este valor de p lo conocemos como el rango. Otro de nuestros conceptos importantes es la media o esperanza. La media o valor esperado es una medida de localización central de la variable aleatoria y se va a calcular como la sumatoria de todas las probabilidades asociadas multiplicados por el valor de la variable aleatoria. La media entonces corresponde a la suma del producto de cada valor de la función de probabilidad p de x por su respectiva variable aleatoria, xy. El concepto de la esperanza matemática coincide con el concepto de la media. Es entonces la esperanza matemática el valor esperado, la media poblacional o la media de una variable aleatoria. Es el número que formaliza la idea del valor medio de un fenómeno aleatorio cuando la variable aleatoria es discreta. La esperanza será igual a la suma de la probabilidad de cada posible suceso aleatorio multiplicado por el valor de dicho suceso. La esperanza matemática representa la cantidad media que se espera como resultado de un experimento aleatorio, cuando la probabilidad de cada suceso se mantiene constante y el experimento se repite un elevado. La varianza y la desviación estándar se calculan de la siguiente manera. La varianza va a ser igual a la sumatoria del producto de la probabilidad asociada, p de xy, por el cuadrado de la diferencia de cada valor asociado a la variable aleatoria menos el valor de la esperanza o menos el valor de la media. Otra forma que tenemos para obtener o calcular la varianza es con la diferencia de la esperanza, donde el valor de x esté elevado al cuadrado, menos cada valor de la esperanza elevado al cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo para entender cómo se calcula la esperanza matemática o la media. Vamos a considerar una variable aleatoria con una distribución de probabilidad dada por la siguiente tabla de distribución. El primer renglón, como ustedes pueden observar, representa los valores de nuestra variable aleatoria. Y el segundo renglón nos da la probabilidad asociada a cada uno de estos valores. Para hallar la esperanza o la media, lo que vamos a hacer es la sumatoria del producto de este valor de x con este valor de la probabilidad. Y vamos a ir sumando cada uno de los resultados, como se puede notar en la operación que está en la parte inferior. 2 por punto 3, aquí lo tenemos. Tenemos 3 por punto 3, tenemos 4 por punto 2 y los resultados se van a sumar, los resultados de estos productos, quedando como solución final el valor conocido como la esperanza matemática o la media. Vamos a poner un siguiente ejemplo. En una fábrica de insumos médicos, tenemos que determinar el número de insumos defectuosos producidos en cada turno de trabajo. La variable aleatoria es
determinar el número de insumos defectuosos. Por esa razón, tenemos esta tabla donde en la parte superior vamos a tener los valores que corresponden a la variable aleatoria y abajo vamos a tener su probabilidad de que ocurra ese suceso. Por ejemplo, que no tenga elementos defectuosos 0 veces, que no haya elementos o insumos defectuosos y corresponde al punto 9% de posibilidad o de probabilidad. Que salga un insumo defectuoso en alguno de los turnos, 0.06, 2.02, 3.01, 4.01. Lo que me piden es, con esta tabla de distribución, hallar la esperanza, varianza y desviación estándar. Aquí tenemos nuestra solución. Para calcular la esperanza matemática, lo que dijimos que se iba a hacer era multiplicar el valor de X y por su probabilidad asociada. Así que si ustedes observan la tabla, nuestra primera columna corresponde al valor de 0 en la variable X y al valor de 0.9, que significa que no tengo insumos defectuosos en el turno con una posibilidad o probabilidad del 90%, 0.9. La segunda columna de mi ejercicio era un elemento defectuoso, tiene la posibilidad de 0.06. En la siguiente columna era 2 por 0.02. Y así me voy hasta la última columna, donde al sumar los resultados de estos productos encuentro el 0.17 de insumos defectuosos en total. Para calcular la varianza matemática, ahora lo que tengo que hacer es cada valor de X restarle el valor de nuestra esperanza o media. Y a esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado. Una vez que eleves al cuadrado, vuelves a multiplicar por la probabilidad correspondiente o asociada a ese elemento. Así nos vamos con el siguiente producto, que es la diferencia al cuadrado o el cuadrado de la diferencia del valor de la variable X, que en la segunda columna correspondía al valor de 1, menos, otra vez, repetimos, la esperanza. Y ese resultado de la diferencia lo elevamos al cuadrado. Ya obtenido ese resultado, lo multiplicas por 0.6. Ya que terminemos todos estos productos, se suman, obteniendo el valor de 0.3611 que corresponde a la varianza matemática. Para el cálculo de la desviación estándar, lo único que corresponde hacer ahora es obtener la raíz cuadrada del resultado de nuestra varianza matemática. Y ese resultado corresponde a nuestra desviación estándar. Muchísimas gracias. La siguiente clase es de distribución binomial. Como te pudiste dar cuenta, los conceptos ya los habíamos trabajado y el ejercicio que resolvimos se vuelve muy sencillo. Vamos a resolver más ejercicios para que no quede ninguna duda sobre este tema.